Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. Esta es nuestra segunda clase de Mente de Diamante. Y bueno, ya entendimos y yo ya hice una introspección respecto a cuáles son mis patrones del dinero. Entonces yo ya tengo bien estructurado y yo ya sé cuáles son mis patrones del dinero. Yo ya sé qué me dijo mamá del dinero, yo ya sé qué me dijo papá del dinero, yo ya tengo esos conocimientos aquí, entonces yo ya detecté cuál es mi patrón. Si mi patrón es de abundancia, felicidades porque ya estás programada para crear abundancia y crear miles y cientos y millones de pesos o de dólares, ¿sí? Si no has llegado a lograr cantidades grandes en tu vida y cosas grandes en tu vida, es porque tu reprogramación no está creada para la abundancia, para cantidades grandes. Te reprogramaron para no generar esa cantidad y no generar esa abundancia, ¿vale? Entonces hay que entender que hay personas que llegan a perder todo y que jamás lo vuelven a tener. ¿Por qué? Porque son personas que así fueron reprogramadas. Son personas que desde muy pequeñas compraron cuentos de mamá y papá o de lo que vivían en casa. Veían que papá se angustiaba por el dinero o que mamá se angustiaba por el dinero y entonces sabían, relacionaban el dinero con la angustia. Entonces es difícil así crear esa abundancia, ¿vale? La mayoría de las personas no está preparada para recibir cientos y millones de pesos. No está programada para crear grandes cosas, no está programada para crear cosas de lujo, no está programada para vivir una vida de lujo. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen un temor a tener esta abundancia por todo el aprendizaje. Entonces, si aquí es donde ya entramos en materia, empezar a que yo ya detecté lo que mamá y papá me decían, entonces yo tengo que empezar a, si yo digo el dinero, si yo aprendí que el dinero estaba muy difícil, mi papá me decía eso, mi nuevo pensamiento tiene que ser, el dinero está muy fácil. Pero ojo, todo va de la mano. No quiere decir que solo hablando y decretando y cambiando mis pensamientos voy a hacer las cosas. Lo que yo te digo es, dedícate a hacer lo que más amas en la vida, pero cambiando tus pensamientos te van a llevar a esta sinergia, a crear y jalar lo que realmente tú quieres lograr y la vida que tú siempre has soñado, ¿vale? Esa razón es súper importante por la cual no haces dinero. Tienes que entender cuál es la reprogramación que traes y cuál es ese aprendizaje. Si le tienes miedo al dinero, ¿por qué le tienes miedo al dinero? ¿Qué fue lo que pasó? Porque entonces no estoy creando esas cantidades que yo quiero crear, ¿vale? El termostato, existe un termostato que está diseñado para ganar miles y millones de pesos. Personas millonarias están programadas para crear millones y millones de cantidades con muchísimos ceros, ¿sale? Entonces tienes que entender cuál es tu termostato. Entender cuál es mi termostato me va a ayudar a empezar a modificarlo y empezar a cambiar mi pensamiento. Hay ricos que lo vuelven a perder, lo pierden y lo vuelven a hacer otra vez. O sea, hay gente que para ellos es muy, muy fácil perderlo y volver a hacerlo. ¿Por qué? A mí me ha pasado, yo lo he perdido todo y lo he tenido que volver a hacer. Y la gente me dice, es que no sé cómo le haces. ¿Por qué? Porque me reprogramé para entender que lo que me está pasando, la pérdida que estoy teniendo, es un aprendizaje, pero no me voy a clavar ahí. Tengo que aprender y seguir y continuar con nuevas cosas para no volver a repetir eso que me salió mal en ese momento, ¿vale? La mayoría de las personas lo hacemos todo inconsciente, lo hacemos todo con el automático. Por eso es importante crear esta conciencia. Por eso es importante traer el aquí y el ahora del pensamiento de lo que estamos mandando. El pensar el tener una casa quizá para ti sea algo muy lejos. Entonces, ¿por qué para mí tener una casa está siendo tan lejos? Porque quizá ya perdí una casa. Entonces, si yo ya perdí una casa, y yo hice esa casa, yo compré esa casa, yo pagué esa casa, ¿por qué no voy a poder hacer otra casa? Entonces es importante, demuéstrame cómo sí puedo tener otra casa, cómo sí puedo pagar otra casa, cómo sí puedo hacer las cosas para lograr y tener y lograr mis sueños y que se conviertan en una realidad.
En ese momento yo me quito del automático y mis pensamientos tienen que ser creados en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que preparar. Si tú estás preparada en todos los sentidos, tú vas a empezar a crear esa abundancia. Una persona preparada, pero que a la vez aplica lo que aplica a lo que se preparó, en lo que se preparó, va a tener ese resultado que quiere, y empiezas a modificar tus pensamientos y comienzas a crear esta riqueza y a reprogramarte para ganar ese cheque grande, esas cantidades grandes que siempre has querido, ese auto de lujo, esa casa de lujo que siempre has querido. Así que vamos a seguir continuando aprendiendo juntas sobre la mente de una diamante.